Hola, en este video aprenderás sobre el Registro Universal de Ingresos en Colombia, análisis técnico, marco normativo y mecanismos de transición fiscal. El sistema de focalización del gasto social en Colombia atraviesa una transformación estructural con la entrada en funcionamiento del Registro Universal de Ingresos. Este instrumento, concebido para reestructurar la asignación de subsidios, transferencias monetarias y programas de la oferta social del Estado, reinterpreta el paradigma tradicional de focalización basado en índices de riqueza presumida o condiciones de vivienda, migrando hacia una medición directa y dinámica de los ingresos reales per cápita de los hogares. 1. Naturaleza y marco jurídico del Registro Universal de Ingresos. El Registro Universal de Ingresos es el nuevo instrumento técnico centralizado del Estado colombiano, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, cuyo fin primordial es clasificar a la totalidad de la población colombiana, con base en su capacidad económica real. Su creación legal responde a la necesidad de superar la fragmentación de la información socioeconómica y consolidar un sistema de asignación de recursos públicos más equitativo, transparente y eficiente. El origen normativo del RUI se encuentra consagrado en el artículo 70 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022 a 2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En esta disposición, el Congreso de la República facultó al DNP para estructurar un mecanismo unificado que sirviera como rector para determinar la elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de programas sociales en todo el territorio nacional. El desarrollo reglamentario del RUI fue instrumentado mediante el Decreto 875 de 2024, el cual adicionó el capítulo 6 al título 8 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 del Sector Administrativo de Planeación Nacional. Posteriormente, con el fin de garantizar una transición gradual que evitase traumatismos u omisiones en la entrega de ayudas sociales, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 662 del 26 de junio de 2026, fijando el marco temporal definitivo para su implementación operativa. A partir del 1 de agosto de 2026, el RUI se convirtió de forma obligatoria en el único instrumento oficial de focalización para las entidades públicas, del orden nacional y territorial, así como para los particulares que ejercen funciones públicas. 2. ¿Es el RUI un nuevo SISBEN? Diferencias metodológicas y evolución sistémica. Para comprender la naturaleza del RUI, es necesario precisar que no constituye simplemente una actualización de encuestas o un nuevo SISBEN en el sentido metodológico tradicional, sino una evolución conceptual y tecnológica en la gestión de datos públicos. Históricamente, el sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales funcionó mediante la aplicación de encuestas domiciliarias puntuales que evaluaban la calidad de la vivienda, el acceso a servicios públicos, la tenencia de bienes duraderos y el nivel educativo para construir un índice indirecto de pobreza, multidimensional o calidad de vida. Este enfoque generaba rigideces estructurales, sesgos de autorreporte y rezagos temporales significativos frente a las variaciones imprevistas en los ingresos del hogar. En el nuevo esquema, el SISBEN no desaparece de forma intempestiva ni es destruido, sino que sufre una mutación funcional. El SISBEN evoluciona para convertirse en una de las múltiples fuentes primarias de información dentro de una arquitectura más amplia denominada Registro Social de Hogares, la cual retroalimenta y da soporte operativo directo al RUI, mientras el SISBEN dependía de la foto estática capturada en una visita presencial. El RUI construye una película dinámica de la capacidad económica de la población, mediante el cruce de datos administrativos oficiales. La dimensión analítica del SISBEN 4 se basa principalmente en un índice de calidad de vida, las condiciones habitacionales y una caracterización socioeconómica aproximada de los hogares. En cambio, el Registro Universal de Ingresos tiene como criterio principal de clasificación el ingreso mensual líquido per cápita del hogar.
En cuanto a la fuente de información predominante, el Sisbén 4 utiliza principalmente la encuesta directa en sitio, mediante la autodeclaración presencial de los ciudadanos o la solicitud de inclusión en el sistema. Por su parte, el RUI funciona mediante la interoperabilidad e integración de registros administrativos provenientes de más de 40 entidades públicas y privadas. Respecto a la periodicidad y actualización de la información, el Sisbén 4 presenta un modelo más estático, debido a que depende de reencuestas periódicas que podían tardar años en ser procesadas. En contraste, el RUI plantea una actualización dinámica y continua, basada en la actualización de las bases de datos de origen, como reportes tributarios y registros laborales. En relación con el alcance poblacional, el Sisbén 4 está enfocado principalmente en sectores de menores ingresos, población vulnerable o personas pertenecientes al sector informal. El RUI, por otro lado, tiene un alcance universal, ya que busca cubrir a la totalidad de la población residente en el territorio nacional. Finalmente, el mecanismo de verificación también presenta diferencias. El Sisbén 4 utiliza como método principal la visita domiciliaria realizada por un encuestador territorial. Mientras tanto, el RUI emplea un sistema de cruce informático de información, utilizando datos como nómina electrónica, PILA, TESH, declaraciones de impuestos y registros de salud y educación. Esta transición hacia la medición directa de ingresos reduce sustancialmente las fallas clásicas de la política social, minimizando tanto los errores de inclusión, asignación de subsidios a personas con capacidad económica no detectada, como los errores de exclusión, hogares en crisis que quedaban desamparados por falta de actualización en la encuesta. 3. Arquitectura operativa y mecanismos de funcionamiento del RUI. El funcionamiento del RUI reposa sobre el Registro Social de Hogares, una plataforma de Big Data e interoperabilidad administrada por el DNP que consolida y procesa continuamente información proveniente de más de 40 entidades públicas y privadas. Entre los nodos de información más relevantes integrados al sistema se encuentra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el rastreo de declaraciones tributarias, facturación y nómina electrónica, la planilla integrada de liquidación de aportes para la verificación de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, la Registraduría Nacional del Estado Civil para la validación de identidades y vínculos de parentesco, y los ministerios de Educación y Salud para el seguimiento de trayectorias académicas y afiliaciones a regímenes sanitarios. Las 3 vías para la medición del ingreso. Reconociendo la estructura dual del mercado laboral colombiano, caracterizada por un alto índice de informalidad, el RUI implementa un modelo metodológico diferenciado que determina los ingresos del hogar a través de 3 vías de estimación. 1. Ingreso observado. Aplica de manera directa a los ciudadanos integrados al sector formal de la economía. Consiste en la verificación explícita de los flujos monetarios reportados en registros administrativos oficiales, tales como los aportes a salud y pensión, en la pila, certificados de nómina electrónica y declaraciones de renta o ingresos, presentadas ante la DIAN. Este componente abarca tanto ingresos laborales, salarios, honorarios y rentas de trabajo independiente, como ingresos no laborales formales, pensiones, rendimientos financieros, cesantías y cánones de arrendamiento grabados. 2. Ingreso estimado. Diseñado para caracterizar a la población que labora en el sector informal y que no figura en las planillas de retención tributaria o seguridad social formal. El DNP utiliza modelos econométricos e inferenciales que estiman la capacidad de generación de ingresos del hogar a partir del cruce de variables socioeconómicas indirectas observadas en otras bases de datos públicas, tales como el nivel educativo, el consumo, la localización geográfica y la estructura familiar. 3. Autodeclaración. Corresponde al mecanismo subsidiario al que se recurre cuando la información en los registros administrativos oficiales es insuficiente o inexistente para realizar una imputación confiable. En estos casos, la recolección de los ingresos y las condiciones del hogar se efectúa mediante la declaración directa del ciudadano a través de la encuesta tradicional del Sisbén, aplicada por la alcaldía territorial o mediante los instrumentos digitales habilitados por el DNP.
Esta información autodeclarada requiere una actualización mínima anual por parte del hogar. Acceso ciudadano a través de la ventanilla social. El punto de contacto entre el ciudadano y el sistema es la plataforma digital de la ventanilla social. A través de este portal, los usuarios pueden consultar su clasificación registrada en el RUI, descargar el certificado oficial en formato digital, verificar la información sobre la composición de su núcleo familiar y revisar la oferta de programas sociales a los que pueden aplicar. Asimismo, la ventanilla social actúa como el canal dispuesto para tramitar solicitudes de corrección de datos o actualización de la información cuando el ciudadano considere que los registros administrativos no reflejan su situación económica actual. 4. Estructura de clasificación socioeconómica y grupos poblacionales. Para mantener la familiaridad en la comunicación pública, el RUI conserva la división categórica basada en 4 grupos alfanuméricos instaurada durante la vigencia del CISBEN IV. Sin embargo, la diferencia sustancial radica en que la asignación a cada letra y subgrupo depende estrictamente del cálculo del ingreso mensual per cápita del hogar, obtenido al dividir el ingreso total sumado de la familia entre el número de personas que conviven en el núcleo. Los umbrales en pesos que delimitan a cada categoría no son valores arbitrarios ni estáticos, sino que se vinculan formalmente a las líneas oficiales de pobreza monetaria y extrema, calculadas para cada dominio territorial por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El grupo A corresponde a la categoría de pobreza extrema. Este grupo tiene la máxima prioridad para acceder a transferencias monetarias no condicionadas y ayudas de subsistencia. Está conformado por hogares con un ingreso mensual per cápita inferior al umbral de indigencia. Como referencia ilustrativa, se consideran hogares con ingresos inferiores a $260,000 por persona. El grupo B corresponde a la categoría de pobreza moderada. Estos hogares tienen una alta prioridad para programas de subsidios condicionados, vivienda de interés social y apoyos alimentarios. Incluye a familias cuyos ingresos superan el nivel de indigencia, pero que aún no alcanzan a cubrir completamente la canasta básica. Como referencia ilustrativa, sus ingresos se encuentran entre $260,000 y $460,000 por persona. El grupo C corresponde a la categoría de población vulnerable. Este grupo tiene una priorización limitada y selectiva, dependiendo de los requisitos específicos de cada programa u oferta social. Incluye familias que, aunque no se encuentran en situación de pobreza extrema o moderada, presentan riesgo de caer en pobreza ante situaciones económicas adversas. Como referencia ilustrativa, corresponde a hogares con un ingreso promedio cercano a $1,300,000 por persona. El grupo D corresponde a la categoría de población no pobre o no vulnerable. Este grupo no cuenta con priorización para subsidios o transferencias dirigidas a población de escasos recursos. Está conformado por hogares con ingresos suficientes para sostenerse económicamente por sus propios medios y afrontar eventualidades, como el desempleo, de manera autónoma. 5. Cronograma de transición. Protección social y desmitificación del catastro. Marco temporal y protección de beneficiarios. Con el propósito de mitigar riesgos operativos e impedir la interrupción abrupta de las transferencias monetarias a las familias vulnerables, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 662 de 2026, reglamentó una hoja de ruta progresiva para la adopción del RUI. El hito inicial se fijó el 1 de agosto de 2026, fecha en que RUI comenzó a operar de manera obligatoria como el estándar rector de focalización para las entidades que componen la oferta social del Estado. No obstante, para todos los ciudadanos y hogares que ya se encontraban identificados en la base de datos del CISBEN IV con anterioridad, al 31 de julio de 2026, se estableció un periodo de transitoriedad que se extiende hasta el 31 de octubre de 2026. Durante este lapso, la clasificación previa y los beneficios sociales asignados se mantienen vigentes sin modificaciones automáticas bruscas, mientras las entidades ejecutoras adaptan sus reglamentos y cronogramas de empalme. El proceso de migración de datos se ejecuta directamente en los sistemas de información del DNP mediante el cruzamiento del Registro Social de Hogares
por lo cual los ciudadanos no están obligados a desplazarse a las alcaldías ni a solicitar nuevas encuestas de manera inmediata, salvo en los casos puntuales en que se requiera actualizar la información del hogar. Desmitificación. Catastro multipropósito versus RUI. Ante la proliferación de desinformación respecto a que la actualización de los avalúos inmobiliarios o la tenencia de bienes inmuebles provocaría la pérdida automática de los subsidios sociales, el DNP ha sido explícito en delimitar las competencias del catastro multipropósito frente al RUI. El catastro multipropósito constituye un inventario técnico que determina la ubicación, tamaño, uso y avalúo comercial de los predios rurales y urbanos del país, teniendo como único efecto fiscal directo la actualización de las bases para el cobro del impuesto predial por parte de los municipios. Por el contrario, el RUI es un instrumento de medición de liquidez que evalúa los ingresos corrientes mensuales que ingresan al bolsillo del hogar. En consecuencia, el valor catastral o comercial de una finca, terreno o vivienda no se traduce en liquidez monetaria y, por ende, no modifica de manera directa ni afecta negativamente la clasificación socioeconómica en el RUI ni en el SISBEN. La propiedad de un bien raíz únicamente incide en la clasificación si éste genera una rentabilidad económica efectiva. Por ejemplo, un canon de arrendamiento formal reportado ante la DIAN, caso en el cual dicho monto se contabiliza estrictamente como un ingreso no laboral dentro del cálculo per cápita del hogar. Custodia de información y habeas data. La integración de registros tributarios, bancarios y de nómina requerida para alimentar el RUI conllevó el levantamiento de la reserva legal de ciertos datos exclusivamente para los fines de focalización social bajo la custodia estricta del DNP. Toda la administración, almacenamiento y procesamiento de esta información se encuentra sujeta a los preceptos de la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales y la Ley de Habeas Data Financiero, Ley 1266 de 2008, garantizando la reserva de los datos y prohibiendo su utilización para fines fiscales, sancionatorios o comerciales ajenos a la política social. 6. Conclusiones e implicaciones de política pública. La implementación del Registro Universal de Ingresos representa un viraje cualitativo en la arquitectura de la protección social en Colombia, transitando de un paradigma asistencialista, estático a un modelo adaptativo y dinámico, al fundamentar la focalización en el ingreso real, percibido y verificado a través de la interoperabilidad institucional. El Estado colombiano adquiere la capacidad de responder con agilidad a choques macroeconómicos, pérdidas de empleo o eventos climáticos que afecten la liquidez de los hogares. Asimismo, la universalidad de este registro permite una caracterización completa de la distribución del ingreso en el país, optimizando la progresividad del gasto público al asegurar que los subsidios estatales se concentren con precisión matemática en las poblaciones ubicadas en pobreza extrema y moderada. La efectividad a largo plazo de esta herramienta dependerá del fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del DNP, la consolidación de la ventanilla social como canal ágil de atención ciudadana y la continua calibración de los modelos econométricos para estimar los ingresos en el sector informal de la economía. Y hasta aquí nuestro análisis sobre el Registro Universal de Ingresos en Colombia. Esperamos que este video te haya ayudado a entender qué es el RUI, cómo funciona y cuáles son los cambios frente al sistema anterior. Si te gustó este contenido, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para más análisis e información en SEO Spotlight NDD. Déjanos tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video.